Buenas tardes, mis queridos amigos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, compartir, ¿verdad?, un poquito del tema del derecho financiero. Por favor, confírmenme cómo estamos con la señal, cómo se escucha el audio y si están recibiendo la presentación también. Buenas tardes, licenciado. Escucha Sí bien, se escucha bien y sí se le ve la presentación, gracias. Gracias, Minor. Un gusto de saludarles a todos. Bienvenidos nuevamente. Como ustedes sabrán, pues en la última clase estuvimos hablando un poco del procedimiento administrativo que regula nuestro código tributario para que la SAT pueda hacer la verificación de aquellas declaraciones tributarias que presenten los contribuyentes, así como para que la SAT pueda de oficio hacer la determinación de los tributos. Y decíamos en la clase anterior que ese procedimiento administrativo conlleva una serie de fases, de etapas, de diligencias que se realizan conforme la ley, conforme el código tributario, para que la SAT pueda emitir una resolución en la cual pues acepta la declaración que hizo el contribuyente o determina el tributo que el contribuyente tiene que cancelar o tiene que pagar de oficio. De tal suerte que en esa resolución, digamos, se eh, establece la declaración de voluntad del Estado. Es a través de la resolución administrativa que emite la Superintendencia de Administración Tributaria, luego de llevarse a cabo el procedimiento administrativo, que el Estado manifiesta, digamos, su aceptación de la declaración que hizo el contribuyente o su determinación de oficio de la obligación tributaria. Y si el contribuyente está de acuerdo con la resolución que emitió la superintendencia, si el contribuyente considera que, vamos a ver, la resolución aprueba su declaración o determina de oficio la obligación tributaria, el monto que se debe pagar, y el contribuyente está de acuerdo con lo que la SAT le está fijando, pues vemos que no va a existir ningún problema. Lo que procederá es que esa resolución quedará firme desde el punto de vista administrativo y el contribuyente adquiere plenamente la obligación de pagar el tributo que ha sido determinado por la superintendencia en esa resolución. Ahora, a nosotros, como abogados, nos interesa especialmente que determinemos la otra alternativa. ¿Qué pasa si la resolución que la Superintendencia de Administración Tributaria emite le es desfavorable al contribuyente, quien es además nuestro cliente como abogados? ¿Qué pasa si la Superintendencia de Administración Tributaria en su resolución le hace un ajuste al contribuyente y le dice, mire, usted está presentando una declaración tributaria donde nos indica que de impuestos sobre la renta en este año tiene que pagar 50,000 quetzales, pero haciendo la revisión de los documentos, del soporte de la determinación tributaria, lo que usted tiene que pagar es 1,000,000 de quetzales. Le hacemos el ajuste correspondiente. Aquí es donde nos vamos a topar, mis amigos, con el tema de los recursos administrativos. El derecho tributario, como ustedes saben, proviene o deriva del derecho administrativo, de tal suerte que sigue, digamos, en este sentido, los mismos principios que en el derecho administrativo. Toda resolución administrativa que considera el particular que violenta el principio de juridicidad, o en nuestro caso, más expresamente, que el contribuyente considera que violenta cualquiera de los principios del derecho tributario, del principio de legalidad, de capacidad económica, el de doble tributación, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de los principios tributarios que contraviene el ordenamiento jurídico tributario, que está en contra de las leyes tributarias, el contribuyente tiene el derecho de poder impugnarla siempre en la vía administrativa. Solicitar que esa resolución sea revisada, sea reconsiderada por un nuevo órgano administrativo. Y en ese caso estamos ante el tema de lo que conocemos como los recursos administrativos en materia tributaria, que es a lo que le vamos a dedicar, por favor, el día de hoy, el tiempo necesario para que lo estudiemos. Empecemos diciendo que el tema de los recursos, en términos generales, ustedes se recordarán que está regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo, que es la ley que, digamos, el Congreso emitió para tratar de unificar el tema de la procedencia de los recursos administrativos. Si ustedes se recuerdan de su curso de Derecho Procesal Administrativo, allá decíamos que el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece lo que llamamos el ámbito de los recursos de la Ley de lo Contencioso. Y recordemos que ese artículo establecía
Los recursos administrativos de revocatoria y reposición se refiere a los que contempla la ley de lo contencioso, ¿verdad? Serán los únicos medios de impugnación ordinario de toda la administración pública centralizada, descentralizada y autónoma. O sea, como regla general, cualquier resolución administrativa que se emita, para poder impugnarla, vamos a contar con dos recursos, el de revocatoria y el de reposición de la ley de lo contencioso administrativo. Esta regla general tiene excepciones. Estoy seguro que ustedes tuvieron ya la oportunidad de estudiarlas o de analizarlas en su curso de Derecho Procesal Administrativo. Pero la que a nosotros nos interesa, la que a nosotros nos ocupa, la contempla el siguiente artículo, el 17 bis. Y el 17 bis establece: se exceptúan en materia laboral, que esa no nos interesa ahorita, y en materia tributaria, esa es la que a nosotros nos interesa. Que en esas materias, laboral y tributaria, se exceptúa la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley, se refiere en ese caso a la ley de lo contencioso administrativo, pues para la substanciación de los recursos de reposición y revocatoria, deben aplicarse los procedimientos que establece, en este caso, pues el Código Tributario. ¿Qué es lo que nos está diciendo el artículo 17 bis? ¿Qué es lo que está regulando el artículo 17 bis? Lo que establece este artículo es que en materia tributaria no vamos a usar el trámite, el procedimiento y las reglas que establece la ley de lo contencioso administrativo para el planteamiento, para la interposición y para la sustanciación de los recursos administrativos. En materia tributaria lo que vamos a aplicar es nuestro código tributario. Quiere decir que en materia tributaria no son aplicables los recursos de la ley de lo contencioso administrativo, sino que la materia tributaria tiene sus propios medios de impugnación. Si ustedes analizan también lo que para el efecto dispone la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, la ley orgánica de la SAT, se podrán percatar que el artículo 45, creo yo que lo deja regulado con una mejor claridad. Este artículo establece que los recursos administrativos que los contribuyentes o sus representantes pueden interponer contra las resoluciones que emita la Superintendencia de Administración Tributaria en materia tributaria, o sea que aquí estamos hablando de las resoluciones que la Superintendencia emita en temas tributarios o en materia aduanera, son los que establece el Código Tributario y las leyes aduaneras, y los va a resolver un órgano que crearon con una reforma que le hicieron tanto al Código Tributario como a la Ley Orgánica de la SAT, que se llama Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Esto es realmente lo mismo que estábamos viendo en el 17 bis, pero creo yo regulado con una mayor claridad. Lo que nos está diciendo es, cuando la Superintendencia de Administración Tributaria emita resoluciones en materia tributaria, no vamos a aplicar los recursos de la ley de lo contencioso administrativo, sino que vamos a aplicar los recursos que contemple el Código Tributario. Cuando la Superintendencia de Administración Tributaria emita resoluciones administrativas, pero en materia aduanera, que digamos que es una materia más especializada aún, o una materia que tiene un grado de especialización mayor al tema tributario, pues esas resoluciones no se van a impugnar con la ley de lo contencioso, sino con los recursos que contiene, en este caso, ¿verdad?, las leyes aduaneras, que como vamos a ver, en este caso se refiere al Código Aduanero Único Centroamérica. Ese mismo artículo 45 en su segundo párrafo hace una aclaración que resulta muy atinada, muy importante de conversar, mis queridos amigos. Establece que los recursos administrativos que se interpongan contra resoluciones de la SAT en materia no tributaria o no aduanera, o sea, todas las resoluciones que la SAT emita que no sean temas de tributos o que no sean temas de aduanas, se van a impugnar con los recursos de la ley de lo contencioso administrativo, porque al no ser temas tributarios ni temas de aduanas, pues se rigen por la regla general de la ley de lo contencioso administrativo y por lo tanto se pueden impugnar con los recursos de revocatoria y reposición, pero del código, perdón, de la ley de lo contencioso administrativo. No sé si lo captamos bien o yo hice aquí otra imagen que creo que se los puede dejar un poco más claro sobre la presencia de los recursos. Aquí debemos dividir en tres distintos tipos de resoluciones.
pueden haber resoluciones que la Superintendencia de Administración Tributaria emita en materia tributaria. ¿Cómo sabemos que la resolución que está emitiendo tiene que ver o es en materia tributaria? Muy sencillo, porque en la resolución se analiza y se resuelve un caso que tiene que ver con la determinación, con el cobro de los tributos. Si la resolución versa sobre algún tema de tributos, la resolución es una resolución administrativa, pero en materia tributaria. Y por lo tanto, la forma de impugnarla es con los recursos que establece el Código Tributario, que de una vez yo en esta diapositiva se los coloqué, mis queridos amigos. El Código Tributario solamente contempla, después de las reformas que le hicieron, un medio de impugnación, un recurso administrativo, allá en el artículo 154. Yo les pediría que de una vez lo vayamos poniendo ahí a la vista o a la mano para que lo vayamos desarrollando juntos. En el artículo 154, el recurso de revocatoria. Termino esta diapositiva y le doy la palabra a Orlando. Ya lo tengo ahí presente hoy. Cuando las resoluciones que la Superintendencia de Administración Tributaria emita se refieran a temas de aduanas, pues entonces vamos a impugnar esas resoluciones con los recursos administrativos que establezca las leyes aduaneras. Y esas leyes aduaneras se refieren a lo que es, en este caso, la nueva Ley Nacional de Aduanas, que nos remite, por cierto, a lo que es el Código Aduanero Único Centroamericano, o lo que le llaman el CAUCA, que en su normativa regula dos recursos administrativos, que es el de revisión y el de apelación. Y por último, las resoluciones que emita la Superintendencia de Administración Tributaria, que no sean temas tributarios ni temas aduaneros, resoluciones puramente administrativas, pues se tienen que impugnar con los recursos que establece la ley de lo contencioso administrativo, que se llaman revocatoria y reposición, pero que están regulados en la ley de lo contencioso administrativo y que tienen un trámite distinto del recurso que establece, en este caso, el Código Tributario. Yo creo que esta imagen o esta diapositiva les puede servir para orientarlos las tres distintas situaciones de las resoluciones que podemos encontrarnos en el tema del derecho tributario, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Mi querido Orlando, ¿tiene alguna duda que quiera plantearnos? Sí, muy buenas tardes. ¿Cuál sería un ejemplo de una resolución en materia no tributaria o aduanera que emitiera la SAT? Bueno, Orlando, como la SAT al final de cuentas es un órgano administrativo, hay muchísimas resoluciones que emite que no tienen que ver con tributos. Por ejemplo, la resolución que emite un departamento, una intendencia de la SAT, donde traslada a un trabajador de la SAT a otro lugar. O la resolución que emite un órgano de la SAT, donde adjudica una licitación pública a uno de los proveedores que participaron en el evento de licitación. O la resolución que emite la Superintendencia de Administración Tributaria, por ejemplo, ¿verdad?, en todos los procesos de contrataciones del Estado. Si usted se da cuenta, por ejemplo, digamos que la SAT quiere comprar computadoras. Entonces, la SAT, como órgano administrativo, está sujeta a la ley de contrataciones, que se recuerdan que el semestre pasado estuvimos hablando de ella. Tiene que hacer un procedimiento de licitación o un procedimiento de cotización según el monto de lo que vaya a adquirir. Y en ese procedimiento de licitación, pues, se publica el evento y los distintos oferentes o proveedores que están interesados le hacen ofertas. En algún momento la SAT le va a adjudicar a uno de ellos y sin lugar a dudas los otros, los que quedaron fuera, puede ser que no estén conformes y quieran impugnar esa resolución administrativa. Esa resolución, si usted lo analiza, no tiene nada que ver con el tema tributario. Es un tema puramente administrativo de contrataciones del Estado y por lo tanto le aplican los recursos de la ley de lo contencioso administrativo y no los recursos del Código Tributario. O temas puramente laborales o administrativos internos de la Superintendencia de Administración Tributaria, que en última instancia pues es un órgano administrativo. O también le pudiera servir si lo sacamos de la SAT y lo ve, por ejemplo, en una municipalidad, Orlando. Recuerde usted que en el tema de las municipalidades, pues la municipalidad como órgano administrativo, pues emite resoluciones para los vecinos. Por ejemplo, usted le solicita una licencia de construcción o un permiso para poder operar digamos, un establecimiento abierto al público. Y esas resoluciones que la municipalidad emite son resoluciones puramente administrativas y por lo tanto se impugnan con los recursos que establece la ley de lo contencioso administrativo. Pero recordemos también que en algunos casos
la municipalidad, la ley le permite recaudar algunos tributos, por ejemplo, en el caso del IUCI, o por ejemplo, en el caso del boleto ornato. Las resoluciones que la municipalidad emite en materia tributaria se deben impugnar con los recursos que establece el Código Tributario, porque aunque la que está resolviendo es la municipalidad, la resolución es una resolución en materia tributaria. Y espero que con esos ejemplos por ahí le haya aclarado. Tanto la SAT como las municipalidades son órganos administrativos y en su gestión normal como órganos administrativos emiten resoluciones administrativas en temas de contrataciones, de personal, de traslados, temas puramente administrativos. Además de eso, son órganos administrativos que tienen una función en el derecho tributario. En el caso de la superintendencia es el ente recaudador. Y como ente recaudador, emite resoluciones administrativas, pero en materia tributaria, que tienen que ver con tributos. Por ahí diría yo, mi estimado Orlando, ¿verdad?, que pudiéramos ejemplificar. Gracias, Lec. Bien. Como el tema de los recursos tiene que ver mucho con quién emitió la resolución, aunque ustedes van a ver que aquí en materia tributaria eso no es tan importante, porque después de la reforma, esto no era así al inicio, decirles que originalmente, ¿verdad?, antes de la reforma, el Código Tributario contemplaba también dos medios de impugnación, revocatoria y reposición. Y la idea o la diferencia entre uno y otro es precisamente quién había emitido la resolución que estamos impugnando. El recurso de revocatoria lo interponíamos contra las resoluciones que emitía cualquier órgano que tuviera superior jerárquico dentro de la misma administración tributaria. Al tener superior, nos notificaba la resolución, nosotros planteamos el recurso de revocatoria y el expediente era elevado al superior para que conociera. Entonces era importante el conocimiento de la estructura jerárquica básica de la administración tributaria. Claro, si la resolución la emitía directamente el superior jerárquico, el directorio de la SAT, las resoluciones del directorio debían ser impugnadas con el recurso de reposición que contemplaba el Código Tributario originalmente para el efecto. Y entonces nos notificaba el directorio su resolución, nosotros no estando conformes, impugnábamos planteando el recurso de reposición y el mismo directorio conocía y resolvía ese recurso administrativo. El Congreso decide hacerle una reforma con la idea de hacer más eficiente el tema tributario y lo que hicieron fue lo siguiente. La estructura de la SAT la mantienen igual, yo se las puse en la diapositiva, a mí me aparece del lado izquierdo, y tiene básicamente, digamos, tres grandes niveles la superintendencia. Hay más, ¿verdad? O sea, si hacemos todo el organigrama, creo que podemos hacerlo incluso hasta de 10, 12 niveles, pero lo que me interesa a mí es que ustedes comprendan tres grandes niveles. El nivel más alto, el órgano superior jerárquico de la SAT, es el directorio, es un órgano colegiado que es realmente quien toma las decisiones generales o de política de la Superintendencia de Administración Tributaria. Bajo el directorio está el órgano puramente ejecutivo, que es el Superintendente de Administración Tributaria y que es quien tiene la representación legal y que además, siendo el superintendente, ¿verdad?, emitía resoluciones que teníamos que impugnar y el superintendente sí tenía superior jerárquico en el directorio. Y en un tercer nivel de jerarquía encontramos las intendencias, la intendencia de fiscalización, de verificación, la intendencia de aduanas, etcétera, ¿verdad? Hay varias intendencias. Entonces, esos tres niveles de jerarquía los mantiene la reforma. Y realmente se vuelven, para efectos de recursos, intrascendentes, porque no importa cuál de esos órganos o de esas jerarquías emita la resolución, siempre vamos a impugnar con el mismo recurso. De hecho, después de la reforma, únicamente dejaron regulado el recurso de revocatoria en nuestro Código Tributario, allá en el 154. Pues bien, básicamente decirles que cuando hacen la reforma, lo que hicieron fue agregarle, ¿verdad?, un órgano que le llamaron, mucho cuidado con esta denominación, que no los vaya a confundir, le llamaron Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero.
pero cuidado, aunque se llame tribunal, no es un órgano jurisdiccional. Y eso tienen que tener mucho cuidado. Y a mí me cuesta mucho explicarlo, porque usted me dice, pero ¿cómo es que se llama tribunal y no es órgano jurisdiccional? Bueno, el legislador decidió llamarle tribunal y según ellos, para explicarlo adecuadamente, le pusieron tribunal administrativo. Decirles, mis amigos, que no es un órgano jurisdiccional, la función que desempeña no es una función jurisdiccional, no es pues un juez, no es un tribunal de a de veras, sino que es por naturaleza jurídica un órgano administrativo encargado de conocer y de resolver recursos administrativos en materia aduanera y en materia tributaria. Yo hago mucho énfasis en el tema de que se trata de un órgano administrativo, porque hay que diferenciar claramente entre lo que es un órgano administrativo, cuya función es prestar servicios públicos, su función es ejecutiva y pertenece en el organigrama, en el esquema, al organismo ejecutivo, solo que en este caso a la Superintendencia de Administración Tributaria como ente, digamos, descentralizado. Que un órgano jurisdiccional, que es completamente distinta a su naturaleza. El órgano jurisdiccional, su función es una función jurisdiccional, es decir, el órgano jurisdiccional resuelve conflictos, resuelve litigios que encontremos entre dos personas. Cuando dos personas se están peleando, tienen que acudir a los jueces o a los tribunales para que estos resuelvan el conflicto. Y el órgano jurisdiccional va a pertenecer al organismo judicial. Su función va a ser la de administrar justicia de forma independiente. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado, porque el legislador decidió llamarle Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero y ese nombre nos confunde. De hecho, por eso lo hicieron. Le pusieron tribunal para que generara la idea en los contribuyentes como que sus resoluciones son algo que produce cosa juzgada, que están resolviendo, es como que nos estuviera resolviendo un juez, pues. Incluso para decirles que los requisitos que piden para ser miembro del tribunal es prácticamente como que si fuera alguien que va a ser juez o magistrado. Tiene que ser abogado, con ciertos años de ejercicio, etc. De tal suerte, mis amigos, que yo lo que quisiera transmitirles es que no se dejen confundir por el nombre que el legislador le puso. Le puso Tribunal Administrativo, Tribunal Aduanero, pero este es un órgano que está dentro del esquema jerárquico de lo que es la superintendencia. Si uno revisa el organigrama de la superintendencia, el tribunal estaría de hecho, eso lo que hice fue descargarlo de la página de la superintendencia y si se dan cuenta pone dentro de la SAT, dentro de la estructura de la SAT, está el directorio, está el superintendente, abajo están las intendencias y quiero que noten cómo sale con línea punteada, como que si fuera un órgano que no hay dependencia, sino que es como que fuera un órgano asesor, coloca al tribunal administrativo y aduanero. En ese sentido, el tribunal lo colocan dentro de la estructura administrativa de la Superintendencia de Administración Tributaria. Es un órgano administrativo y su función es administrativa, conoce y resuelve en la vía administrativa los recursos en materia tributaria y en materia aduanera. Así que, por favor, haciendo la salvedad, se llama Tribunal Administrativo, Aduanero y Tributario, pero no es un órgano que pertenezca al organismo judicial o que emita sentencias que produzcan efectos de cosa juzgada. No son realmente jueces, no son magistrados los que lo integran. El Tribunal Administrativo es un órgano administrativo que está ubicado dentro de la jerarquía de la Superintendencia de Administración Tributaria, digamos ahí paralelo o en una función, digamos como especie de asesora de lo que es la superintendencia. Y en cualquier caso su función es puramente administrativa. Lo que hace es conocer y resolver los recursos administrativos que los contribuyentes presenten o planteen en contra de las resoluciones administrativas que se emitan. Fíjense que el fundamento es, luego de haberse hecho la reforma, el artículo 21 bis de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.
que establece, se crea el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero como el órgano colegiado que en calidad de autoridad superior le corresponde con exclusividad las siguientes competencias. Inciso A, conocer y resolver de los recursos administrativos que se emitan. Inciso B, ordenar el diligenciamiento de pruebas periciales sean necesarias en esos recursos. E inciso C, cumplir las demás funciones que establezcan, ¿verdad? Y establece el artículo 21 ter cómo se va a conformar. La conformación es bien interesante porque establece que va a estar integrado por 10 miembros, pero 5 van a ser para conocer temas tributarios y 5 van a ser para conocer temas aduaneros. De tal forma que es un órgano administrativo colegiado cuya función es la de conocer y resolver en la vía administrativa los recursos que los contribuyentes planteen contra las resoluciones que emita cualquiera de los órganos de la SAT, incluso los que emita el propio directorio, como, digamos, administrativamente dentro de la SAT, el directorio es la máxima autoridad. Aún las resoluciones que emita el directorio las vamos a impugnar en materia tributaria con el recurso de revocatoria del Código Tributario y conocerá y resolverá el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Haciendo esa salvedad que a veces se encuentran unas situaciones muy raras en Guatemala como esta, que tienen ellos un órgano administrativo, pero que le llamaron Tribunal Administrativo. De tal suerte que eso le puede generar confusión. Es lo mismo, ¿sabe qué? Lo mismísimo nos pasa en las municipalidades. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez que el Código Municipal dentro de la estructura de una municipalidad contempla una figura que le llaman juzgado de asuntos municipales. Miren qué interesante, le llaman juzgado de asuntos municipales, pero para hacerles bien claros, mis amigos, ese órgano de juzgado no tiene más que el nombre, porque ese órgano, el juzgado de asuntos municipales, no es realmente un órgano jurisdiccional. Vaya, pues, no pertenece al organismo judicial. El juez de asuntos municipales no es no sé cómo decirles, no es un juez de los jueces del organismo judicial. Su función no es jurisdiccional, no resuelve conflictos, sino que su función es administrativa. Su función es aplicar las leyes y los reglamentos y las disposiciones y las ordenanzas municipales y sancionar a los vecinos que no cumplan con las disposiciones municipales. Pero cuando yo le digo sancionar, me refiero a sanciones administrativas. De hecho, tan es así que las resoluciones que emita el juzgado de asuntos municipales se pueden impugnar con recursos administrativos y el recurso lo conoce el superior jerárquico, que es el Consejo Municipal. O sea, ahí sí está bien claro, el juzgado de asuntos municipales está en relación jerárquica directamente con el Consejo y no es un órgano jurisdiccional, sino que es un órgano administrativo, pero nuestra ley le llama juzgado de asuntos municipales para dar esa idea y darle esa dignidad o darle esa autoridad con los vecinos. Cuando un vecino es citado al juzgado de asuntos municipales, se siente que lo están llamando a un tribunal de justicia, que lo están, vaya, como que lo estuvieran emplazando en el organismo judicial. Lo cierto es que el juzgado de asuntos municipales, el juez es nombrado por el consejo y es un órgano administrativo subordinado al consejo. No es un órgano jurisdiccional que pueda actuar con independencia o que sus resoluciones produzcan efectos de cosa juzgada o que sean resoluciones judiciales. Aunque se llama juzgado de asuntos municipales, eso confunde bastante, en realidad su naturaleza no es la de un órgano jurisdiccional, sino la de un órgano puramente administrativo. No sé si vamos bien ahí con este tema de quién va a conocer los recursos. Pues luego de la reforma, crear un órgano administrativo que está ubicado dentro de la SAT, que se llama Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Vamos bien. ¿Cómo se tramitan y cómo se resuelven estos recursos? Yo le hice aquí un esquemita. Este es más o menos como yo lo tengo en mi ley. Yo lo que hago es ir leyendo la ley e ir marcando en la ley
los pasos que hay que dar. Si usted revisa su ley, su código tributario, sobre todo me gustaría que revisaran mucho, mis queridos amigos, que tenga la reforma, las últimas reformas, ¿verdad? El código tributario. Pues si usted revisa la ley, se va a dar cuenta que el artículo 154 establece las resoluciones de la administración tributaria pueden ser revocadas de oficio siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte. Esa es la que nos interesa, donde dice o a instancia de parte es cuando el particular, el contribuyente, le notifican la resolución administrativa, no está de acuerdo y entonces promueve el recurso de revocatoria. ¿Cómo se plantea, cómo se promueve? Veamos algunos detalles que son importantes, mis queridos amigos. En este último caso, o sea, cuando se plantea el recurso de revocatoria, el recurso se interpondrá. Ahí miren en mi ley, lo tengo marcado con amarillo, justo como aparece aquí en la diapositiva, y hoy le puse, este es el paso número 1 de los recursos en materia tributaria. Cuando el contribuyente es notificado de la resolución que le hace un ajuste o que no le aprueba su declaración de impuestos, el contribuyente no está de acuerdo con esa resolución y entonces, ¿qué hace? Contra la resolución promueve el recurso de revocatoria, que es interpondrá el recurso. ¿Cómo? ¿En qué forma? Aquí lo establece, mire, interpondrá por escrito por el contribuyente o el responsable o su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación a que se refiere el artículo 150. Es decir, mis amigos, lo interpone el contribuyente o el responsable del pago del tributo ante el mismo órgano que emitió la resolución. Si el órgano que emitió la resolución es la Intendencia de Fiscalización, pues contra ellos planteo o ante ellos planteo el recurso de revocatoria. De hecho, aquí establece que debe ser por escrito y si continuamos la lectura establece dentro del plazo de 10 días hábiles. Esto es importante, mis queridos amigos. ¿Por qué es importante ese plazo? Bueno, es muy sencillo. Aquí cambia, si ustedes se dan cuenta, lo que regula la ley de lo contencioso administrativo. Para ir haciendo la comparación, los recursos de revocatoria que contempla la ley de lo contencioso, para su interposición solo tenemos 5 días. En este caso, mis queridos amigos, para la interposición del recurso de revocatoria en materia tributaria, tenemos 10 días. Ahí lo establece con mucha claridad. 10 días dice contado a partir del día siguiente de la última notificación. Si no se interpone recurso administrativo dentro de esos 10 días, la resolución quedará firme. Queda firme desde el punto de vista administrativo y por lo tanto ya se adquiere la obligación tributaria plenamente. Hay que pagar el monto que haya sido establecido por la superintendencia en esa resolución. Segundo párrafo establece que si del escrito que se presenta se desprende que el contribuyente está inconforme o que está impugnando la resolución, se tiene que tramitar como revocatoria aunque el contribuyente no mencione expresamente este vocablo. Es decir, puede ser que el contribuyente no diga comparezco a interponer recurso administrativo de revocatoria. Puede ser que el contribuyente solo diga no estoy de acuerdo con la resolución y por lo tanto la impugno. Aunque el escrito, el memorial con el que se interpone el recurso, no diga expresamente que lo que se está interponiendo es una revocatoria, la superintendencia tiene la obligación de tramitar ese recurso y resolverlo como una revocatoria, aunque no diga expresamente ese vocablo. ¿Cómo lo va a tramitar en este sentido? El siguiente párrafo nos establece dos situaciones. Establece el funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Es una pausa aquí. La superintendencia, cuando yo le planteo un recurso de revocatoria, lo primero que tiene que hacer es emitir una resolución administrativa, una providencia, donde admite para su trámite el recurso, aquí dice concederá el trámite del recurso, o bien
deniega el trámite del recurso. ¿De qué depende esto? Bueno, que usted esté planteando el recurso en tiempo, por escrito, que esté legitimado para hacerlo porque usted es el contribuyente o el responsable del pago del tributo, ¿verdad? Y que la resolución que usted está impugnando efectivamente le cause algún agravio, violente alguno de los principios. Entonces yo puedo interponer el recurso dentro de esos 10 días, ¿verdad? Y se interpone, dice, ante el mismo órgano que emitió la resolución. Ante el mismo órgano que emitió la resolución. Y este órgano, pues entonces va a emitir una resolución respecto al recurso donde lo admite para su trámite y luego establece y ya no podrá seguir conociendo, porque si ustedes se dan cuenta, establece el artículo ahí, si lo concede, no podrá seguir conociendo el expediente y se concretará a elevar las actuaciones, ¿a dónde? Al Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria en un plazo de 5 días hábiles, que es el plazo que tiene para elevar el medio de impugnación. ¿Me van siguiendo ahí? Yo digo, de este artículo 154 podemos extraer los primeros 3 pasos del trámite del recurso revocatorio. Paso número 1, se interpone el recurso. Según el 154, tenemos 10 días desde que fuimos notificados de la resolución para poder impugnarlo, ¿verdad? Se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución que estamos impugnando, por escrito, expresando los motivos por los cuales creemos que esa resolución causa algún agravio o violenta alguno de los principios del derecho tributario. Este órgano, paso número 2, emite una providencia donde concede o deniega el trámite del recurso. Si lo concede, nos notifica que nos concedió y luego eleva el expediente al Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Vámonos al artículo 159, que es el que regula el trámite y la resolución de este recurso. Establece el artículo 159. Dentro del plazo señalado en el artículo 157, ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? El Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria, al recibir las actuaciones que motivaron el recurso, recuérdese que el órgano lo concedió y eleva. Pues cuando el tribunal reciba las actuaciones, establece resolver el recurso rechazándolo, confirmándolo, revocando la resolución o modificando o anulando la resolución recurrida. Pero luego establece, también podrá acordar diligencias para mejor resolver. Por eso yo digo, nuestro paso número 4 es opcional. Si el tribunal lo considera necesario, puede acordarlo. Y si el tribunal estima que no hay necesidad, pues no lo emite. Sería las diligencias para mejor resolver. Si nos vamos a un esquemita, el artículo 154 ya nos quedaría completo. Trámite del recurso de revocatoria. El primer paso es la interposición, como ya vimos, ante el mismo órgano que emite la resolución. Este concede el recurso porque considera que es procedente admitirlo a trámite y lo eleva por los siguientes 5 días al Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero. El tribunal, si lo estima necesario, podría emitir esas diligencias para mejor proveer y tiene un plazo ahí de 15 días para llevar a cabo o traer a la vista cualquier documento o llevar a cabo la diligencia que estime necesario. Y luego el órgano administrativo tiene, cuando le digo el órgano administrativo me refiero al Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero, tiene un plazo de 30 días para emitir la resolución, que están regulados ahí mismo en el artículo 159, pero además están regulados en el 157 y establece, ¿verdad?, que esos 30 días son los que tiene para resolver. Quizás sí habría que hacer la aclaración que los 30 días empiezan a computarse hasta el momento que ya se agotaron todos los pasos, es decir, hasta que ya se resolvieron o se diligenciaron esas diligencias para mejor proveer dentro de los 15 días, o si no se acordaron esas diligencias, pues desde el momento en que el tribunal recibió el expediente, tiene 30 días para resolver. Ese sería, en términos generales, el trámite del recurso de revocatoria. Yo entiendo, mis queridos amigos, que no les debería dar mucha dificultad. Está muy simplificado, si ustedes se dan cuenta. Las reformas que le hicieron incluso
Aquí no se corre audiencias, no se escucha la PGN. Básicamente uno interpone el recurso ante el mismo órgano que emitió la resolución, y el órgano lo analiza y si ve que está planteado en tiempo y en la forma legal y si está legitimado, lo admite para su trámite, lo eleva al Tribunal Administrativo Tributario Aduanero, y este tribunal pues tendrá que resolverlo en 30 días, aunque previamente puede señalar esas diligencias para mejor poder. Son 5 pasitos y yo entiendo que no debería de ser muy complicado que ustedes dominen ese trámite. Quizás sí es importante decir que durante este trámite pueden surgir algunas incidencias que contempla nuestro código tributario. La primera de ellas es lo que llamamos el ocurso. Básicamente el ocurso es cuando un órgano administrativo de la administración tributaria me notifica una resolución en materia tributaria, yo como contribuyente no estoy de acuerdo e impugno esa resolución con recurso de revocatoria. Pero cuando yo planteo el recurso de revocatoria, el órgano administrativo que emitió la resolución que yo estoy impugnando lo deniega. Y me dice, se lo deniego por extemporáneo, se lo deniego porque el memorial no llena requisitos, se lo deniego porque lo denominó inadecuadamente. Cualquier denegatoria que ellos me hagan, yo tengo el derecho, según el 155, de acudir directamente al Tribunal Administrativo Tributario Aduanero y plantearle que me denegaron un recurso que yo planteé en tiempo y estando legitimado, y pedirle al tribunal que declare con lugar ese curso y que por lo tanto entre a conocer el recurso revocatorio que yo planteé y que de alguna manera mande a pedir el expediente. Es decir, mis queridos amigos, el ocurso aquí funciona cuando el órgano administrativo que emitió la resolución que estamos impugnando no quiere admitirnos para su trámite el recurso, a pesar de que este es procedente. Cuando yo digo es procedente, me refiero a procedente desde el punto de vista puramente de trámite. Es decir, es procedente admitirlo a trámite y continuar con su procedimiento. Pero aquí el órgano no lo rechaza. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos arriba, nos vamos al Tribunal Administrativo Tributario Aduanero y le pedimos al tribunal que mande a pedir el expediente y que entre a conocer. Eso es mediante el ocurso que está contemplado en el artículo 155 y 156. Otras incidencias que contempla tanto el 160 o el mismo artículo 160 es la enmienda y la nulidad. Aquí hay que decirlo lo más sencillo. Esta enmienda, esta nulidad, que en principio nosotros la hemos estudiado solo ya en la vía judicial, dentro de los procesos judiciales que se llevan ante un juez, pues el Código Tributario aquí permite que se puedan interponer o que se puedan plantear, digamos, en la vía administrativa, como, sí, como recursos o como impugnaciones dentro de la vía administrativa. La enmienda, pues, es cuando le da la facultad a la ley al órgano administrativo que emitió la resolución que nos está perjudicando, que estamos impugnando, para que él mismo enmiende el procedimiento, ¿verdad?, correspondiente. En este caso, si se diera la enmienda, pues retrotraería el procedimiento. Lo mismo puede hacer el Tribunal Administrativo Tributario Aduanero. Si está tramitando un recurso de revocatoria y el tribunal, él, advierte que se equivocaron en el procedimiento, pues ellos podrán enmendarlo, retrotraerlo y continuar desde donde se cometió el error. Es muy parecida a la enmienda que tenemos en la vía judicial, solo que aquí esto lo contempla el Código Tributario como un procedimiento, como un procedimiento administrativo dentro de la tramitación de los recursos. Algo parecido ocurre con el tema de la nulidad. Si el juez en la tramitación, digamos, infringe el procedimiento, yo como contribuyente tengo el derecho de presentar un memorial y pedirle que declare la nulidad de esas diligencias porque se hicieron sin seguir el procedimiento y que renueve el procedimiento, es decir, que lo repita desde donde se cometió el error de procedimiento y que con eso se pueda corregir. Tanto la enmienda como la nulidad están en el artículo 160 y la verdad es que la redacción no es como muy apropiada, no es muy clara en cuanto a su diferenciación. De hecho, si alguno de ustedes tiene su código tributario a la mano, me gustaría que me ayudara dándole lectura a ese artículo 160 para que lo vayamos viendo. Por favor, alguien que lo lea. Eric, ¿usted nos hace favor?
Pero leo, Lick. Oh, no. Pues había levantado la mano ahí el compañero Eric. Si quiere hacernos favor, Eric, o si quiere hacer alguna pregunta, con gusto. Está bien, licenciado, leo el artículo. Artículo 160, enmienda y nulidad. La administración tributaria o de la autoridad superior jerárquica de oficio o petición de parte podrá, número 1, enmendar el trámite dejando sin efecto lo actuado cuando se hubiere incurrido en defectos u omisiones de procedimiento. Número 2, declarar la nulidad de actuaciones cuando se advierta vicio sustancial en ellas. En cualquiera de ambos casos podrá resolverse la enmienda o la nulidad de la totalidad o de parte de una resolución o actuación. En ningún caso se afectará la eficacia de las pruebas legalmente rendidas. Sí, ahí vemos la pausa, Eric, muy amable. Ahí, ¿Se dan cuenta? La redacción como que no es muy clara y de hecho al principio cuesta mucho confundir entre la enmienda y la nulidad. Pero bueno, yo les hago la aclaración. La enmienda, digamos, lo hace el propio Tribunal Administrativo Aduanero de oficio. Ellos se dan cuenta que cometieron un error en el procedimiento y enmiendan. La nulidad la gestiona el particular, es decir, el particular le dice al tribunal, mire, durante el trámite de este recurso, ustedes se equivocaron en el procedimiento, cometieron este error y les pido que lo anulen, lo retrotraigan y se repita el procedimiento desde donde se cometió el error. Esa sería, en esencia, la diferencia entre la enmienda y la nulidad, mis queridos amigos. Ustedes me dicen cómo están con dudas o si quieren plantearme algo relacionado con el tema de los recursos administrativos. Decirles, mis amigos, que con la reforma eliminaron otros recursos, es decir, aquí ya no hay otro recurso. En materia tributaria, el único recurso que procede es el de revocatoria. Claro, esto es distinto en materia puramente administrativa. Las resoluciones de la SAT puramente administrativas se podrán impugnar o con revocatoria o con reposición de la ley de lo contencioso. Y ahí sí depende. Revocatoria si el órgano que las emitió tiene superior jerárquico, o reposición si el órgano que las emitió ya es el órgano superior jerárquico, ya no tiene nadie por encima de su jerarquía, y entonces el recurso de reposición. Yo en lo personal creo que me parece muy atinada la reforma en ese aspecto. Es decir, no veo la necesidad real de que existan dos recursos administrativos, si además cuando uno los estudia, el trámite es prácticamente lo mismo. La única diferencia es pues, que revocatoria, como la resolución la emite un órgano que tiene superior jerárquico, la planteamos aquí, este concede y eleva. Mientras que reposición, como lo planteamos ante resoluciones que emite el superior jerárquico, la planteamos aquí y él mismo conoce y resuelve. Esa es la única diferencia que podemos encontrar. Yo no le veía mucho sentido que hubieran dos recursos. Siempre creí que se podía el tema de los recursos administrativos unificar en uno solo y regularlo adecuadamente. Eso fue lo que hicieron en materia tributaria. Le dijeron, no importa si la resolución la emitió un intendente, el superintendente o el propio directorio como máxima autoridad de la SAT. Esas resoluciones las vamos a impugnar con revocatoria y ese recurso lo planteamos ante el órgano que emitió la resolución que estamos impugnando. Este lo concede y lo eleva al Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero. Y este órgano es el que se va a encargar expresamente de conocer y de resolver los recursos. Yo creo que aquí no hay mucho pierde. ¿Tienen alguna duda que quieran que comentemos, mis queridos amigos? Yo también entiendo que es un tema muy fácil, pero igual ustedes me dicen, ¿Cecia? Licenciado, buenas noches. Disculpe. Bueno, Estos recursos solo es para el tema aduanero. solo para el tema tributario. Si se da cuenta, el tema aduanero no me he metido porque no hemos llegado al tema de aduanas. Solo temas tributarios. O sea, cuando tenga que ver con el impuesto al valor agregado, el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto sobre la renta, todo lo que sean tributos. Cuando hablemos de resoluciones tributarias, perdón, cuando hablemos de resoluciones tributarias, se refiere a resoluciones que tienen que ver con tributos. Cuando hablemos de resoluciones aduaneras, eso se refiere a que hay alguna persona en Guatemala que está trayendo mercadería del extranjero, está importando mercaderías o está enviando de Guatemala hacia el extranjero mercaderías. Entonces, para enviar o para traer mercaderías,
es necesario que esa mercadería pase por una aduana. Las aduanas las administra, las gestiona la Superintendencia de Administración Tributaria y tienen dos finalidades muy importantes. La primera, controlar que no, controlar que no ingresen al país ilegalmente productos, controlar que no salgan del país ilegalmente productos. O sea, la función principal de las aduanas es el control de los productos que ingresan y que salen del país, para que no ingrese ni salga nada ilegal. Eso uno. Y dos, cuando un producto sale de Guatemala o ingresa a Guatemala, tiene que pagar una cantidad de dinero que es en el fondo es un tributo, pero aquí le dicen tiene que pagar el arancel por la importación o el arancel por la exportación. Esa cantidad de dinero que se paga lo recauda la superintendencia y obviamente sirve para pues obtener los recursos que requiere el Estado. Es una fuente de ingresos. En el fondo son temas también tributarios, pero es un tema, ¿cómo explicarle? Es una forma, una clase especial de tributos. Es lo que se paga por la importación y exportación de mercaderías y por lo tanto ese tema aduanero se rige por sus propios recursos, que eso no los vamos a ver porque realmente es un tema muy especializado y queda un poco fuera del curso de Derecho Tributario. Ay, perdón, gracias, es que me perdí un poquito. Gracias. Muy bien. María Eugenia, ¿usted también tiene alguna duda? Sí, gracias, licenciado. Buenas noches. Solo para que me quede claro, creo que lo acaba de mencionar usted en lo que estaba exponiendo. El tribunal que se creó solo va a conocer en tema de tributos y aduanas. En el caso específico de que fueran resoluciones administrativas como las que usted indicó, entonces ahí se utiliza el procedimiento de la ley de lo contencioso administrativo, es decir, van a resolver el superior jerárquico, ¿verdad? Que en nuestro caso en la SAT sería el director. Correcto. El director. Es correcto, tal y como usted lo dice. Sí, esa era mi duda. Así es. Perfecto. Yo creo que no tiene duda, lo tiene muy claro. Muchas gracias. Así es. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien, mis queridos amigos. Pues ahí estamos con la clase del día de hoy. Contarles que en la siguiente clase vamos a entrar a la parte más interesante o a que a mí más me gusta. Si la resolución que emite aquí el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero pues nos es favorable, corrige el error que se pudiera haber cometido y ajusta el pago del tributo como debe ser, pues ahí se agota la vía administrativa y el contribuyente pues queda, yo digo, puede ser que no quede contento porque de todos modos le va a tocar que pagar algún tributo, pero va a tener que pagar lo que le corresponde pagar y él pues aceptará esa resolución y la cumple. Ahí se acabó, ya no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa si la resolución que emite el tribunal sigue perjudicando al contribuyente, sigue o mantiene el error o incluso lo puede empeorar, ¿verdad? Puede ser que el ajuste lo vuelva más grande aún y le diga que tiene que pagar aún más. Aquí tenemos un problema, porque el contribuyente ya trató de corregir el error, la violación a sus derechos en la vía administrativa. Le resolvió un órgano administrativo, lo impugnó con recursos administrativos, que el recurso administrativo lo que permite es que en la misma administración pública, dentro de la misma vía administrativa, se revise una resolución y se pueda corregir si tiene errores, pero en este caso planteó el recurso y el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero confirma esa resolución o incluso, como les digo, puede ser que sea aún más grave su decisión, grave en el sentido de que puede ser que le imponga el pago de una mayor cantidad del tributo y entonces ahí se agotó la vía administrativa y el contribuyente siente que aún le están violando sus derechos. Entonces, en ese momento decimos, el contribuyente tiene dos opciones. La primera, pues aceptar la resolución aunque le perjudique, aunque crea que es injusta y dice, pues pago aunque no estoy de acuerdo. Es una opción que tiene, ¿verdad? Y hay muchos contribuyentes que así lo hacen. O sea, no están de acuerdo con la resolución, creen que les están obligando a pagar de más, pero dicen, no me voy a pelear, pues mejor pago y se acabó y sigo adelante. Es una opción. Otra opción que tiene el contribuyente es decir, no, yo no estoy de acuerdo, lo que están haciendo es ilegal, es injusto, me están cobrando de más y me voy a pelear con la SAT. Vea esto, me voy a pelear.
estoy dispuesto a demandarlos y a llevarlos a tribunales. Ahora sí, a un tribunal de veras. Vamos a demandar a la Superintendencia de Administración Tributaria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aquí ya cambiamos, mis amigos. Aquí dejamos la vía puramente administrativa y vamos a acudir ahora al organismo judicial. Vamos a acudir a un tribunal para plantearle el conflicto que tenemos con la administración tributaria, para decirle al tribunal, la administración está aplicando mal las leyes tributarias, está violando los principios del derecho tributario, me está aplicando una ley que no es la que corresponde, no estaba vigente cuando se tenía que hacer la determinación del tributo, está calculando mal el tributo, está tomando mal las pruebas, qué sé yo. Yo le hago mis argumentos y el tribunal escuchará también a la SAT, porque esto es un juicio, pues el tribunal también tendrá que escuchar a la SAT y recibir las pruebas de la SAT, y luego el tribunal emitirá una sentencia donde resuelva cuál de las dos partes tiene razón. Eso ya es lo que llamamos la vía judicial. Esa vía judicial se lleva a cabo a través del proceso de lo contencioso administrativo, que es objeto, o empezamos a estudiarlo el día jueves, mis queridos amigos, con ustedes. Yo espero poder saludarlos el día jueves. Como siempre, muchas gracias por su atención. Espero que la grabación... El jueves es asueto, Lick. Ah, ¿tenemos asueto el jueves? ¿Ya les confirmaron? Sí, 14 y 15. Qué patrióticos me salieron. Bueno, está bien. Entonces los veo el día martes, no hay ningún problema, ¿verdad? Mientras tanto, yo les comparto la grabación de esta clase y por ahí los veo, ¿verdad? Deseándoles un feliz día de la independencia. Entonces les mando un abrazo y les deseo feliz noche, mis queridos amigos. Gracias, Lick. Igualmente. Adiós, Lick. Buenas noches. Gusto. Licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.